Así sí. Así se hace bien un vídeo. Bueno, pues ya estamos preparados y hoy te quiero hablar precisamente de estas dos cámaras que tengo por aquí. Ya la habrás visto por el título, obviamente, de este vídeo, pero tenemos por aquí la Sigma FPL y por otro lado tenemos la Sigma FP. Dos cámaras de cine, las cámaras full frame más pequeñas del mercado y las que hoy precisamente pues vamos a comparar, vamos a ponerla una frente a la otra, veremos cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes y para quién va destinado cada uno de estos modelos. Así que vamos con ello. Y bueno, como te iba diciendo, pues estas dos camaritas las tengo por aquí puestas con objetivos, pero realmente, obviamente, pues son cámaras a las que les podemos cambiar los objetivos. Y estas serían los cuerpos, como te decía, son las cámaras de formato completo, las cámaras full frame más pequeñas, más compactas del mercado. Ambas dos porque físicamente ya te puedo decir que son prácticamente iguales. Y bueno, a nivel estético, pues ya lo puedes estar viendo, son prácticamente iguales, por no decirte que son la misma cámara, el cuerpo al menos es la misma cámara. Y es que realmente la única diferencia estética como tal es que en el frontal de una pues pone FP y en la otra pone FP y con una serigrafía justamente por la parte de abajo pues pone una pequeña L. Luego la parte de los botones es exactamente la misma. Tenemos por arriba pues el botón de power, el botón de cambiar entre modo cine y modo foto, la ruletita y el botón de disparar. Y luego por la parte de atrás, por la parte de la pantalla, pues exactamente lo mismo. Mismo panel, mismos botones configurables, todo exactamente igual. Y ya te adelanto que estas cámaras precisamente no son las mejores en cuanto a ergonomía. Y por eso precisamente, dame un momento que lo tengo ahí atrás. Para mejorar la ergonomía de estas cámaras pues están este tipo de accesorios, de jaulas que pues eso, dan un plus de ergonomía, la protegen también bastante. A mí me salvó de la Sony A6300, me salvó de que se me rompiera en una caída bastante importante y además te da la posibilidad de poder conectarle pues diferentes accesorios acoplados a todas estas roscas de trípode. Como te decía, dos cámaras que son prácticamente idénticas a nivel físico, pero que luego cuando nos metemos de lleno en la parte del sensor, pues aquí sí que hay diferencias porque mientras que la Sigma FP tiene un sensor de 24,6 megapíxeles, la Sigma FPL, que es esta que tenemos por aquí, tiene un sensor full frame también, igual que la anterior, pero de 61 megapíxeles, que a la par que la Sony A7R4, que siempre me equivoco, son las dos cámaras con el sensor de más megapíxeles del mercado, el sensor full frame. Bueno, y que no te lo había dicho, ambas cámaras también tienen la misma montura, es la montura L de Leica. ¿Qué podemos hacer con este sensor en ambos casos? Estos sensores le permiten a la Sigma FP y a la FPL grabar vídeo en RAW a 12 bits de profundidad de color y también en 30 frames como máximo, por lo tanto tendremos unas posibilidades espectaculares a nivel de vídeo. También luego podemos grabar vídeo en All Intra, pero ya te digo, antes de mostrarte ni siquiera los resultados, que no es algo que te recomiende demasiado y que si optas por comprarte estas cámaras, yo te diría que siempre grabases en RAW porque vas a perder bastante cantidad de información si usas el All Intra, me refiero. Pero en esta parte hay dos pequeñas diferencias entre la FP y la FPL, porque por un lado la FPL, al tener un sensor de más megapíxeles, podemos hacer zoom que no sea digital, es decir, bueno, es un recorte del sensor, pero al final no perderíamos calidad con respecto a ese 4K. Podríamos hacer un recorte de hasta 2,5 aumentos, por lo tanto pues podríamos multiplicar las distancias focales y con un mismo objetivo pues tener más distancias focales de las que tenemos con la propia lente. Pero claro, no es oro todo lo que reluce, porque el tener tantos megapíxeles también va a perjudicar a la Sigma FPL cuando estamos grabando vídeo en baja luz, en condiciones de baja luz. ¿Por qué es esto? Porque en un mismo tamaño de sensor vamos a tener más megapíxeles y por lo tanto el tamaño de esos megapíxeles va a ser menor con respecto a la FP, que al final todo esto se traduce en dos cosas. Una, que a una misma cantidad de ISO la Sigma FPL va a tener mayor cantidad de ruido, y luego que a nivel del ISO dual nativo, porque sí, ambos modelos tienen ISO dual nativo,
Pues la Sigma FP va a estar establecido ese segundo nivel de ISO en 3200 ISO, mientras que en la FPL pues va a estar establecido en 1250 ISO. Más detalles de estos sensores, pues bueno, en ambos casos, al ser una cámara de cine, pues no tenemos IBIS, no tenemos estabilización del sensor, del propio sensor. Por lo tanto, vamos a tener que optar por un gimbal si queremos hacer vídeos en movimiento, o bien directamente grabar encima de un trípode si no queremos que tenga muchas trepidaciones. Vamos, que cuando estemos grabando cualquier mínimo movimiento se traduzca en una vibración bastante exagerada en la propia grabación. Aunque bueno, donde sí que hay diferencias es en el tema del enfoque. Mientras que la Sigma FP simplemente tenía un sistema de enfoque por detección de contraste, un poquito antiguo la verdad, mientras que la Sigma FPL pues tiene un sistema por detección de fases. Esto hace que podamos tener, mientras que estamos grabando, un enfoque continuo y además con la detección de ojo o la detección de rostros. Sí que es verdad que no es el sistema de enfoque más rápido que hay, no es el más avanzado, no funciona como si fuera un tiro, pero bueno, por lo menos tenemos un avance con respecto a la FP en el sistema, en este sistema de enfoque. Otra de las novedades que acompañaba esta cámara la tenemos directamente por un accesorio externo. Ya sabes que esta Sigma FP y la FPL pues son unas cámaras un poquito modulares, las que Sigma va sacando diferentes accesorios y los podemos ir acoplando a la parte de los puertos que tenemos en uno de los laterales, que por cierto, como te he dicho antes, son exactamente iguales. Y esa novedad que te comentaba es pues este visor electrónico, un visor que se conecta tanto al puerto HDMI como al USB-C por la parte de las conexiones, y quedaría pues bueno, tal que así, la camarita quedaría de esta forma con el visor pues ahí, y podríamos utilizarlo directamente para ver a través de él cuando estemos en la calle o cuando estemos haciendo cualquier tipo de grabación. No está mal, pero bueno, no es precisamente barato. Este visor tiene un precio de unos 649 euros, que como te decía, pues no es precisamente barato, así que plantéatelo bien antes de comprarlo. Todos esos números y especificaciones están muy bien, pero ¿qué son capaces de hacer estas cámaras? Pues bueno, veámoslo. A nivel de imagen, ambas cámaras son espectaculares. Las posibilidades que nos da el RAW con esos 12 bits pues son increíbles, porque podemos hacer brutalidades de recuperación de información, de gradación de color, y a nivel de detalle y todo eso pues también son brutales. Pero eso sí, aquí en el apartado del vídeo, personalmente yo me seguiría quedando con la Sigma FP. Y te estarás preguntando, Dani, pero si la FPL es un modelo más nuevo, ¿por qué te quedas con el anterior? Pues principalmente por el tema del ISO dual nativo. A mí personalmente, ya lo puedes estar viendo, me gusta grabar en escenas con iluminación baja. Por lo tanto, el tener el ISO dual nativo en lugar de 1250 en 3200, no me quiero equivocar, pues a mí personalmente me da muchas más posibilidades de grabar en ese tipo de situaciones. También es cierto que, podríamos decir que la Sigma FPL es algo más polivalente al poder tener esa posibilidad de hacer zoom no digital, pero bueno, es un recorte del sensor sin perder calidad, te recuerdo, de 2,5 aumentos. Podríamos tener, pues bueno, si esto es por ejemplo el 24 o 70 milímetros, pues podríamos multiplicar por 2,5 estas distancias focales y llegar pues mucho más lejos. Oye Siri, ¿cuánto es 70 por 2,5? 70 por 2,5 es 175. Pues podríamos llegar a tener hasta un 175 milímetros con esta misma lente. Pero claro, aquí es donde llega el apartado fotográfico y es donde la Sigma FPL gana por goleada. Como te puedes imaginar, haciendo fotografías con esos 61 megapíxeles pues tenemos unas posibilidades espectaculares, tanto a nivel de nitidez como a nivel de toda la colorimetría y demás, porque podemos llegar a hacer fotografías en RAW, en DNG, hasta de 16 bits de profundidad de color,
pues es espectacular. Y después de contarte la parte buena, pues vamos a contarte un poco la parte mala de estas cámaras, pequeños dramitas. Pues bueno, aparte de la ergonomía, que ya te he hablado de ella antes, pues por ejemplo el tema de la batería quizás es algo cortita, no la cámara que peor se comporta en cuanto a autonomía, porque con ambos modelos pues podemos llegar aproximadamente a una media hora de autonomía con una de sus baterías, pero bueno, teniendo en cuenta que lo mismo cuando vamos a hacer una sesión de grabación vamos a estar bastante más, requerirás de más baterías. Luego también está la parte del ISO. Sí que es verdad que tenemos ese ISO dual nativo en 3200, en 1250, que es un alivio porque está muy bien, pero estas cámaras no son las que mejor se comportan a nivel de pues reducción de ruido o a nivel de que el sensor no capte tanto ruido como otras. Tampoco tenemos estabilizador de imagen, como te he dicho antes, pero aquí en concreto en esta Sigma FP y FPL es un problema quizás con un gradito más de importancia, porque la montura que tienen, también te lo he dicho antes, es montura Leica y la mayor parte de objetivos con montura Leica no están estabilizados. Entonces pues ya te digo, tendríamos que hacer uso de un gimbal sí o sí si queremos hacer tomas en movimiento, pero bueno, en definitiva ya sabes que no hay ninguna cámara perfecta, yo siempre lo digo, siempre todos los modelos de cámaras pues tienen alguna peguita aparte de todas sus ventajas y estas cámaras pues no iban a ser menos. Con esto no quiero decir que las cámaras sean malas, para nada, son cámaras bestiales que con el tamaño que tienen pues nos permiten hacer pues a nivel de vídeo sobre todo te diría cosas espectaculares. Luego también con los 61 megapíxeles la Sigma FPL pues a nivel de foto hacen locuras, pero como ya te dije en el vídeo de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, si estabas buscando una opción polivalente con estas cámaras, la Sigma FPL quizás sería la que se acercaría un poquito más a esa experiencia, pero aún así te digo, no son cámaras polivalentes, no son cámaras de llegar a apuntar y disparar. Sin embargo, si estás buscando la opción de grabar vídeo en RAW o tener una resolución brutal a nivel de fotografía, pues estas cámaras son más interesantes. Y bueno, esto ha sido todo por la Sigma FP y la FPL. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya resultado interesante para saber pues qué diferencias hay entre cada una de ellas y cuál merece más la pena para tu situación en concreto. Si es así, deja tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún próximo vídeo y yo me despido hasta el siguiente. Hasta luego.